Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. El Palacio de Buckingham acababa de publicar un nuevo retrato formal, una imagen diseñada para proyectar unidad y estabilidad en la era post-isabelina. Los colores eran un mar de neutralidad calculada, negros sombríos, azules marinos, todo diseñado para transmitir seriedad y una transición fluida del poder. Pero el ojo, inevitablemente, era atraído hacia el centro de la composición, hacia la única mancha de color vibrante que rompía la monotonía. Allí estaba ella, Catalina, la princesa de Gales, envuelta en un rojo desafiante. Era una elección deliberada, una declaración silenciosa en un lenguaje que solo la realeza entiende, el lenguaje del simbolismo y la intención. Sin embargo, el verdadero mensaje no residía en los hilos de seda de su vestido. Estaba engastado en los diamantes que descansaban sobre su cabeza, brillando bajo las luces controladas del estudio fotográfico. La tiara del Círculo Oriental, para el observador casual, una joya exquisita. Para el historiador de secretos, un arma, forjada en 1853 por la Casa Garrard a petición expresa del príncipe Alberto para su amada reina Victoria. Esta tiara no es una simple pieza de adorno, es una reliquia imbuida con el peso de la historia, un símbolo de poder legítimo y de favor monárquico directo. Sus motivos de loto y sus arcos mogoles no solo hablan de la fascinación victoriana por Oriente, hablan de un poder imperial y de una línea de sucesión ininterrumpida. Al llevarla, Catalina no solo lucía diamantes, llevaba la armadura de la historia, el manto de la reina Victoria misma. Lo que el público no sabía, lo que los medios pasaron por alto en su análisis superficial, era que esa imagen no era una celebración. Era la primera salva en una guerra no declarada. Fuentes cercanas al palacio, esas voces anónimas que susurran las verdades que las paredes intentan contener, afirman que la quietud en esa sala no fue un accidente. Fue la calma tensa antes de que se desatara la tormenta, un conflicto que no se libraría en los titulares de la prensa, sino en los pasillos susurrantes y en las bóvedas sagradas del palacio. Un conflicto por algo mucho más profundo que unas joyas, una batalla por el alma de la monarquía, por la definición del poder en el nuevo reinado. Y en el centro de todo, como siempre, se encontraba el fantasma de una princesa que se negaba a ser borrada, cuyo legado seguía siendo el campo de batalla más disputado de la Casa de Windsor. La fotografía era un presagio. La guerra por la corona apenas comenzaba. La tensión en el Palacio de Buckingham era palpable, una corriente subterránea que solo los iniciados en el arte de la corte podían detectar. Dos eventos monumentales se cernían en el calendario, cada uno una prueba de fuego para la nueva monarquía. El primero, el 12 de noviembre. La reina Camila sería la anfitriona de una recepción para los finalistas del prestigioso Booker Prize en Clarence House, un escenario global con la prensa internacional y la élite literaria observando cada gesto, cada palabra. 2 días después, el 14 de noviembre, la nación celebraría el cumpleaños oficial del rey Carlos III, una demostración de esplendor ceremonial que exigía una perfección absoluta desde el desfile en Gales hasta la gala en el palacio. En este crisol de alta presión, Camila se movió no como una consorte, sino como una comandante en jefe, la arquitecta de su propia ascensión. Los conocedores del palacio, aquellos que han servido a la corona durante décadas, la describen como una figura de control total, una maestra de la microgestión. En un movimiento que muchos vieron como una ruptura deliberada con el estilo de delegación de la difunta reina Isabel, Camila rechazó ceder el control, supervisó personalmente cada detalle, desde los protocolos de asientos, un mapa de poder en sí mismo, hasta el ángulo exacto de la iluminación en los salones de baile. Fuentes internas hablan de órdenes de arreglos florales exóticos, orquídeas raras de Singapur importadas a un costo exorbitante y telas personalizadas de seda de Damasco traídas desde talleres artesanales en Italia. No eran simples decoraciones, eran proyecciones de su autoridad, una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad. Cada decisión era una declaración.
La era de Isabel había terminado. La era de Camila había comenzado. El personal, atrapado en el torbellino de sus ambiciones, corría por los pasillos, con las carpetas apretadas contra el pecho, sintiendo la presión implacable que emanaba de sus aposentos. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. Para principios de noviembre, todo parecía estar en su lugar. Un mecanismo de relojería perfectamente calibrado, un testimonio de su férrea voluntad. El palacio estaba preparado, pero en su búsqueda obsesiva de la perfección, Camila había pasado por alto una verdad fundamental de la monarquía, una lección que Diana había aprendido a un costo terrible. Los símbolos más pequeños a menudo contienen el mayor poder, y un simple adorno, una reliquia de reinas pasadas, estaba a punto de desmantelar su meticuloso plan, exponiendo la frágil verdad que se escondía bajo el brillo de su corona recién adquirida. La tormenta no se estaba gestando. Ya estaba sobre ellos. Las tiaras, dentro del léxico sagrado de la monarquía, no son accesorios, son sentencias. Son artefactos imbuidos de historia, testamentos de poder, linaje y favor. Su préstamo no es una transacción, es un acto de Estado, meticulosamente registrado en los libros de contabilidad del Royal Collection Trust y gobernado por un protocolo Windsor no escrito que se ha transmitido de generación en generación. Cada pieza cuenta una historia. La reina Isabel II, en un gesto de inmensa y calculada confianza, había aprobado el préstamo a largo plazo de más de 10 tiaras para Catalina, un acto que no solo la adornaba, sino que la ungía como una figura central en el futuro de la corona. Era una inversión en la estabilidad. Mientras Camila se preparaba para los eventos cruciales de noviembre, se encontró con un dilema que trascendía la simple moda. Su deslumbrante vestido de gala azul profundo, elegido para el Booker Prize, y su elegante atuendo de marfil para el cumpleaños del rey, no encontraban su pareja perfecta en la colección personal que tenía a su disposición. Algunas de sus tiaras habituales, como la Greville tiara, chocaban con los colores. Otras, como la Delhi Durbar tiara, eran demasiado pesadas, demasiado anticuadas, o estaban fuera de circulación para mantenimiento. La frustración crecía con cada minuto que pasaba. La corona reclamaba su momento, y ella no encontraba el símbolo adecuado para encarnarlo. Fue entonces, en un acto de desesperación o de audacia calculada, que su mirada se posó en la impresionante colección de la princesa de Gales. 3 piezas en particular la cautivaron, cada una de ellas un eco de un poder que ella anhelaba solidificar. Primero, la tiara del Círculo Oriental, con su fuerza y linaje victoriano. Segundo, la tiara de la Flor de Loto, una pieza más ligera que Catalina había convertido en su firma personal de elegancia moderna y resiliencia. Y tercero, la más peligrosa de todas, la tiara del nudo del amante de Cambridge. Una reliquia remodelada para la reina María en 1913, pero que en el imaginario colectivo pertenecía a una sola mujer. Era un ícono inseparable del fantasma de Diana, la única mujer a la que Camila pasó su vida tratando de dejar atrás y que ahora regresaba, no en los titulares, sino en el brillo de los diamantes. Para Camila, eran la solución a un problema de vestuario. Para la monarquía, su elección representaba una transgresión que estaba a punto de trastocar toda la línea de sangre simbólica, una afrenta directa a la memoria y al legado. La noche del 4 de noviembre, en un pasillo silencioso y apartado del ala este del Palacio de Buckingham, la primera grieta apareció en la fachada de la Unidad Real. Camila encontró a Catalina sola, regresando de una larga jornada de preparativos. No había nadie más alrededor. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. «He oído que tienes la tiara del Círculo Oriental», comenzó Camila, su voz tranquila pero con un filo de acero, una calma que presagiaba la tormenta. Sería perfecta para los próximos eventos. Catalina, tomada por sorpresa pero siempre dueña de una compostura de acero, se detuvo, midió sus palabras con el cuidado de un diplomático en territorio enemigo, consciente del peso de cada sílaba en ese ambiente cargado. «Tenía planeado usarla yo misma». «Majestad», respondió,
El título, una barrera de respeto formal. Mis atuendos para los compromisos venideros fueron diseñados específicamente para combinar con esa tiara. El rostro de Camila se endureció, las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron. Tienes muchas joyas. No necesitas esa ahora mismo. La impaciencia, cruda y sin refinar, se filtraba en su tono. Catalina se mantuvo firme, su deferencia una armadura. Me fue concedida y he planeado mi vestuario en torno a ella con el debido respeto, por supuesto. La conversación, hasta ese momento una tensa negociación, se tornó en una confrontación abierta. ¿Por qué siempre intentas acaparar la atención?, espetó Camila, abandonando toda pretensión de sutileza. Las palabras colgaron en el aire, un desafío directo a la jerarquía y al respeto tácito que la sostenía. «Recuerda quién soy», continuó, su voz bajando a un siseo. «Yo soy la reina. Cuando necesito algo para la corona, espero cooperación total, sin preguntas». Catalina, pálida pero serena, no retrocedió. Esto no se trata de atención. Se trata de preparación y de respeto mutuo. Era una defensa no solo de su posición, sino de los principios de orden y decoro que la monarquía pretendía encarnar. Camila se acercó, invadiendo el espacio personal de Catalina, su voz un susurro amenazante. «Deberías conocer tu lugar. Todo aquí», dijo, haciendo un gesto amplio que abarcaba los muros históricos del palacio, «existe por la corona. Y yo decido lo que la corona necesita». Un silencio pesado siguió, un silencio que zumbaba con algo invisible, con el peso de años de resentimiento y rivalidad. Finalmente, Catalina inclinó la cabeza, un gesto de sumisión que ocultaba una voluntad inquebrantable. «Haré los arreglos necesarios», respondió suavemente. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando el pasillo lleno de una tensión irresuelta que pronto se extendería como un veneno por las venas del palacio. A la mañana siguiente, los susurros recorrían los pasillos del palacio como una corriente eléctrica. El personal intercambiaba miradas furtivas, las voces bajaban a murmullos, todos sabían que había ocurrido una confrontación, un choque de voluntades entre la reina presente y la futura, pero los detalles permanecían velados por el espeso manto de la discreción real. Muchos asumieron que el asunto se resolvería en privado, como solían hacerlo estas disputas dentro de los muros dorados. Estaban equivocados. El tiempo de la diplomacia había terminado. Justo antes del mediodía, la bomba estalló. El oficial de seguridad personal de Camila, un hombre corpulento con una lealtad forjada en acero, llegó sin anunciarse a la bóveda real de joyas, un santuario subterráneo donde la historia de la nación duerme en lechos de terciopelo. Iba flanqueado por el diseñador principal de la reina y dos funcionarios de palacio con rostros de piedra. No había registro previo en el libro de acceso. Una bandera roja instantánea que hizo sonar todas las alarmas silenciosas del protocolo. El custodio de la bóveda, un hombre llamado Alistair Finch, un veterano que había servido a la reina Isabel durante 30 años, se adelantó, sus movimientos tan cautelosos como los de un halcón, protegiendo su nido. ¿Puedo preguntar quién los envía? Su voz era un murmullo respetuoso pero firme. Estos artículos están estrictamente registrados bajo la custodia y disposición de la princesa de Gales. El diseñador, impasible, no parpadeó. Estamos aquí por instrucción directa de Su Majestad, la reina consorte. Las tiaras son necesarias para sus próximos eventos oficiales. Finch insistió, su deber anclado en generaciones de tradición. ¿Está enterada Su Alteza Real? El protocolo exige su aprobación explícita para cualquier movimiento. Hubo una pausa gélida, un momento en el que el tiempo pareció detenerse. «Catalina no es la reina», replicó el funcionario. «Las necesidades de la corona tienen prioridad». Las palabras aterrizaron como plomo en el silencio de la antecámara, con una visible inquietud que contrajo su rostro. Finch, superado en rango y autoridad, dio la señal para abrir la bóveda. No solo tomaron la tiara del círculo oriental, el objeto de la disputa de la noche anterior. Tomaron dos más. La tiara del nudo del amante de Cambridge,
la favorita de Diana, y la tiara de la flor de loto. Fueron registradas para uso temporal bajo la autoridad de Camila y escoltadas para su sesión de estilismo. Para los conocedores, los pocos que presenciaron el acto, esto no fue una solicitud. Fue una toma de poder, una humillación pública dentro de los confines privados del palacio. Fue, en el lenguaje silencioso de la monarquía, una declaración de guerra. A las 4:30 de la tarde, la noticia llegó a Catalina, no a través de un susurro o un rumor, sino de un informe oficial y sombrío. Alistair Finch, el jefe de la bóveda real, fue conducido a su salón privado en el apartamento 1A de Kensington. Su rostro, normalmente impasible, estaba tenso. «Lamento molestarla». Su Alteza Real dijo con una voz cargada de un peso que trascendía su cargo. «Necesito que escuche esto de primera mano antes de que se convierta en otra cosa». Con una precisión clínica, explicó la visita no autorizada, la invocación del nombre de Camila y la retirada forzosa de las 3 tiaras. La expresión de Catalina, un paisaje de gracia entrenada, se endureció. Sus manos, que descansaban en su regazo, se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Las tomó?, preguntó, su voz baja y controlada, despojada de toda emoción. ¿Sin mi aprobación? Sí, señora. Seguí el protocolo hasta donde me fue permitido. Pregunté si usted lo había aprobado. Ella exhaló bruscamente. Un destello de furia helada cruzó su rostro antes de ser sofocado por años de disciplina. Gracias por informarme, Alistair. Hizo lo correcto. 1 hora más tarde, armada con una determinación fría, caminó con paso firme hacia el despacho privado de Camila en Clarence House. La reina estaba reunida con su personal, estilistas, diseñadores, asesores. La sala, antes un hervidero de actividad, quedó en un silencio sepulcral cuando Catalina entró. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó. Su tono cortés pero innegociable. Camila la miró, la irritación clara en su rostro. «Dilo aquí. No tengo nada que ocultar». Era un desafío, una humillación pública. Catalina dio un paso adelante, impávida. «¿Por qué se tomaron mis tiaras sin mi permiso? Te dije que haría los arreglos para la que querías, y sin embargo te llevaste 2 más, incluida la de Diana». El nombre quedó suspendido en el aire. La expresión de Camila se volvió una fina línea. «Tomé lo que se necesitaba», respondió fríamente. «Estabas actuando como si ya fueras la reina». Catalina se irguió, cada centímetro de su ser una refutación a la acusación. «Esas tiaras representan mi papel, mi servicio. Hay un protocolo, hay respeto». Camila soltó una risa seca, un sonido desprovisto de humor. «¿Respeto? Olvidas quién lleva la corona ahora. Soy la reina». «No pregunto, decido. Esto no es sobre poder», replicó Catalina, su voz firme. «Es sobre límites». Camila se reclinó en su silla, una sonrisa condescendiente jugando en sus labios. «Te equivocas. Siempre se trata de poder». El personal observaba, congelado, testigos de un momento histórico. Catalina insistió. Su voz, ahora un susurro peligroso. «Te llevaste 3. Eso fue innecesario». Camila entrecerró los ojos y con una crueldad calculada pronunció las 2 palabras que sellarían su destino en esta batalla silenciosa. «Porque podía». El silencio llenó la habitación, pesado y absoluto. Catalina respiró hondo. «Entonces entiende esto», dijo con una calma aterradora. «No será olvidado». Se dio la vuelta y se fue. Su espalda recta, su dignidad intacta, esa noche, mientras la frialdad de la confrontación todavía se aferraba a ella como una segunda piel, Lady Eleanor Whitmore, dama de compañía de Catalina desde hace mucho tiempo y guardiana silenciosa de sus confidencias, trajo noticias que transformaron la ofensa en una traición de proporciones históricas. Su rostro estaba pálido, sus palabras eran un susurro apenas audible en la quietud de los aposentos reales. El equipo de vestuario. Escucharon algo durante las pruebas de hoy con la reina,
comenzó, su voz temblorosa. Catalina sintió un nudo helado formarse en su estómago. La tiara de la flor de loto no es para su majestad, continuó Eleanor, sus ojos fijos en el suelo. Está siendo ajustada. Para la nieta de Camila, Lola Parker Bowles. Para un evento privado este fin de semana, la revelación golpeó a Catalina con la fuerza de un golpe físico. El aire pareció salir de la habitación. Esto ya no era una simple toma de poder entre reinas. Era una profanación. El protocolo Windsor, ese código no escrito que es más vinculante que cualquier ley parlamentaria, es absoluto en este punto. Las tiaras de la colección real, especialmente aquellas de la línea directa de sucesión, no se prestan a miembros de la familia que no trabajan para la corona. Son insignias de servicio, no adornos personales. Son la encarnación del deber, no del privilegio. Prestar la tiara de la flor de loto, una pieza que Catalina había imbuido con su propia historia de resiliencia y que había llevado en momentos clave de su vida real a la nieta de la otra mujer, era un insulto calculado no solo para ella, sino para la institución misma. Era un ataque directo a la historia, un intento deliberado de reescribir el legado, de diluir la sangre simbólica de la monarquía con lazos de conveniencia. Era, en esencia, un acto para demostrar que la familia de Camila ahora estaba por encima de la de Gales. Esa noche, el palacio no era un hogar, era una jaula dorada, fría e impersonal. Catalina se dio cuenta de que la batalla no era por 3 piezas de joyería, era por la memoria de la mujer que no pudieron proteger, era por la santidad de la promesa que esas reliquias representaban. La verdad estaba escrita en sangre, en la línea de tiempo que tiene heridas, y la herida de Diana acababa de ser reabierta y frotada con sal. La traición no solo era personal, era un crimen contra la corona, y Catalina, en su dolor silencioso, sabía que un crimen así no podía quedar sin respuesta. La cena de esa noche en el apartamento 1A fue un asunto pesado y silencioso. El príncipe Guillermo estaba de viaje oficial en Cornualles, dejando a Catalina sola para enfrentar la tormenta que se gestaba dentro de los muros del palacio. Los príncipes Jorge y Carlota, con la aguda intuición de los niños, notaron la tristeza en los ojos de su madre. Una sombra que ni siquiera su sonrisa forzada, una obra maestra de la contención real, podía ocultar por completo. Solo un día largo, les aseguró, su voz más frágil de lo que pretendía, una fina capa de hielo sobre un mar de emociones turbulentas, mientras los arropaba en sus camas, contándoles historias de reyes y reinas de cuentos de hadas que parecían mucho más simples que su propia realidad. El palacio se sentía más grande, más frío y más vacío que nunca. Los pasillos por los que caminaba de regreso a sus aposentos no eran corredores de poder, sino laberintos de aislamiento. Cada retrato de sus antepasados que la observaba desde las paredes doradas parecía juzgarla, cada crujido del suelo antiguo un eco de su soledad. Era una prisionera en su propio castillo, una reina en el exilio dentro de su propio reino. Al día siguiente, un rayo de esperanza atravesó la penumbra. Se extendió el rumor entre el personal de que Guillermo y la princesa Ana regresarían antes de lo previsto de sus respectivos compromisos. El ánimo de Catalina se levantó visiblemente. La perspectiva del regreso de su aliado más cercano era un bálsamo. Sin embargo, la esperanza fue tan efímera como la luz de un día de invierno en Londres. Una llamada de Guillermo por la tarde confirmó que un contratiempo logístico con su itinerario lo retrasaría. No volvería a Kensington hasta la noche del día 6. La decepción fue un golpe amargo. Otra capa de hielo sobre su corazón. La noche del 5 de noviembre se arrastró. Cada hora una pequeña eternidad. Catalina se movía por sus aposentos, manteniendo su dignidad como un escudo frágil contra el dolor y la humillación. Sabía que la confrontación era inevitable, pero enfrentarla sola era una carga casi insoportable. El peso de la corona, ese artefacto invisible que llevaba cada día, nunca se había sentido tan pesado. La noche era larga y en el corazón del imperio la princesa estaba sola. La mañana del 7 de noviembre trajo consigo un cambio palpable en la atmósfera del palacio.
Un suspiro colectivo de alivio recorrió las filas del personal leal a los Gales. El príncipe Guillermo y la princesa Ana habían regresado. Su llegada fue anticipada. Ambos habían acortado sus compromisos tras recibir informes urgentes de sus respectivos secretarios privados sobre la escalada de la situación de las joyas. Se reunieron brevemente con el rey en Buckingham antes de que Guillermo continuara hacia Kensington. Cuando Guillermo finalmente entró en sus aposentos privados, la escena fue una de perfecta normalidad doméstica que desmentía la crisis que se gestaba. Sus hijos corrieron a sus brazos, sus risas infantiles un bálsamo temporal en la atmósfera cargada. Por un momento, al verlos juntos, Catalina sonrió. Una sonrisa genuina por primera vez en días, su corazón relajándose ante la visión de su familia reunida, su ancla en el mar tumultuoso de la intriga palaciega. Sin embargo, bajo la superficie de la feliz reunión, la tormenta seguía rugiendo. Guillermo, un observador astuto de la dinámica de la corte, un hombre que había aprendido desde la cuna a leer las corrientes invisibles del poder, notó de inmediato la fragilidad en la compostura de su esposa, la sombra persistente en su mirada que ni siquiera la alegría del reencuentro podía disipar por completo. Sabía, con una certeza instintiva, que algo profundo se había roto en su ausencia. La princesa Ana, conocida por su aversión al drama, pero con una lealtad feroz a la institución y a la memoria de su difunta madre, también había percibido la gravedad de la situación. Su breve pero contundente conversación con Carlos, antes de partir de Buckingham, había dejado claro que no consideraba esto una simple disputa familiar, sino una cuestión de integridad institucional. El regreso del príncipe no era, por lo tanto, el final del conflicto. Era el comienzo de la verdadera batalla. Era la calma antes de la guerra. La diplomacia silenciosa había fracasado. El protocolo había sido violado. Una línea había sido cruzada. La guerra silenciosa, hasta ahora librada con miradas, susurros y gestos simbólicos, estaba a punto de volverse audible. Y el próximo movimiento no sería un murmullo en un pasillo, sino un golpe directo al corazón del poder, una confrontación que determinaría el futuro no solo de dos mujeres, sino de la corona misma. Después de la cena, una vez que los niños estaban dormidos y el personal se había retirado discretamente, el palacio se sumió en un silencio profundo, un silencio que zumbaba con palabras no dichas. En la privacidad de sus aposentos, lejos de los oídos indiscretos y los ojos curiosos, la fachada de Catalina finalmente se derrumbó. Guillermo, observándola desde el otro lado de la habitación, vio la tensión en sus hombros, el agotamiento grabado en su rostro. ¿No estás bien?, preguntó suavemente acercándose. Dime qué pasó. Con la puerta cerrada, el mundo exterior sellado, ella le contó todo. No fue una simple queja, fue un testimonio, la verdad escrita en lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Describió la humillación en el pasillo, la forma en que su dignidad fue despojada metódicamente frente al personal. Habló del asalto a la bóveda, no como un préstamo, sino como un acto de agresión, una violación. Y luego, con la voz quebrada, le reveló la verdad más profunda, la herida que sangraba debajo de todas las demás. «Están tratando de borrarme, William. Están tratando de borrarla a ella». Le explicó que las tiaras no eran solo joyas, eran historia, eran un juramento. La del Círculo Oriental era el símbolo tangible de la confianza que la reina Isabel, su abuela, había depositado en ella, un voto de fe en su capacidad para llevar la carga de la monarquía. La tiara del nudo del amante de Cambridge no era solo una reliquia, era un juramento silencioso que ella había hecho para honrar el legado de Diana, para ser la guardiana de su memoria en un palacio que preferiría olvidarla. «Insultaste la memoria de mi madre», le dijo que quería gritarle a Camila y a la mujer que no pude proteger. Y la de la flor de loto. Esa representaba su propia historia, su renacimiento y fuerza silenciosa a través de años de escrutinio implacable. «Estas piezas cuentan mi historia, William, cuentan nuestra historia, y me las han arrebatado». Guillermo la escuchaba, su rostro una máscara de calma, pero por dentro una furia fría y controlada, la furia de un rey
comenzaba a arder. «Inaceptable», dijo en voz baja, las palabras como esquirlas de hielo. «No deberías haber sido tratada así. No es solo por las joyas», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Hay una línea». Y ella la cruzó. Él la tomó de las manos, su agarre firme y protector. «Lo sé», dijo, su mirada endureciéndose. «Y esto no termina aquí». En ese momento, en el silencio de la noche, con el peso de la historia sobre sus hombros, él hizo una promesa sin palabras. No por las tiaras, no por el protocolo, sino por el honor de su esposa, por la memoria profanada de su madre y por el futuro de la corona que él un día lideraría. «Debería haber estado aquí», dijo, el arrepentimiento tiñendo su voz. «Ahora es lo que importa», respondió ella. La batalla estaba por comenzar. El alba del 8 de noviembre rompió sobre los tejados de Londres a las 6:54 a.m. Pero en el apartamento 1A de Kensington, la noche no había terminado. Guillermo, que no había dormido, cuya furia se había asentado en una resolución fría como el acero, despertó a Catalina con una urgencia silenciosa. «Tenemos que actuar», le dijo, su voz desprovista de sueño. «Hoy». Se vistieron rápidamente, un equipo unido por una crisis. Mientras Catalina, en su naturaleza conciliadora, albergaba la esperanza de una resolución pacífica, Guillermo sabía que el tiempo de la diplomacia había pasado. Esto requería una demostración de fuerza, una línea inquebrantable dibujada en la arena. Su caminata desde Kensington hasta Clarence House no fue la de un hijo buscando a su padre. Fue la marcha calculada de un heredero exigiendo una audiencia con su monarca. El aire de la mañana era frío y cortante, un reflejo de la atmósfera que pronto impregnaría las cámaras reales. Un secretario privado, sorprendido por su presencia a una hora tan temprana y sin cita previa, los hizo pasar a una antesala, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba la alarma. Cuando Carlos finalmente llegó, vestido con una bata de seda sobre su pijama, la tensión en la habitación era inconfundible. Tan palpable como los muebles antiguos que los rodeaban, sintió de inmediato que no se trataba de una visita casual. Guillermo no perdió el tiempo en preámbulos, no lo presentó como una disputa familiar, un drama doméstico, lo enmarcó como lo que era: una grave violación del protocolo de la corona, una crisis institucional en ciernes. 3 tiaras fueron retiradas de la bóveda sin la autorización explícita de Catalina, declaró Guillermo, su tono clínico y firme, cada palabra un golpe de martillo. La acción fue aprobada unilateralmente por la reina consorte, contraviniendo un siglo de precedentes. Esto no es solo una afrenta personal a la posición de la princesa de Gales. Es un riesgo para la integridad y el orden de la colección real y, por extensión, de la corona misma. Al enmarcarlo en términos institucionales, en el lenguaje de la responsabilidad y el deber, Guillermo no le dio a Carlos otra opción que actuar como rey, no como esposo. La defensa de su esposa se había convertido en la defensa de la corona. La elección que le presentaba era clara y brutal: el orden establecido o el caos de los caprichos personales. La tradición o una nueva forma de tiranía, su nuera y el futuro de la monarquía, o su esposa y los fantasmas del pasado. La confrontación había llegado al trono. La confrontación en las cámaras privadas del rey, en Clarence House, fue breve, pero brutal. Carlos, un hombre que durante décadas había compartimentado el recuerdo de Diana, se vio de repente atrapado entre el pasado y el presente, entre la mujer que había perdido y la institución a la que ahora servía. La acusación de Guillermo no era emocional, era fáctica, basada en el protocolo que es el alma misma de la monarquía, la delgada línea que separa el orden del caos. Entendió la gravedad de la situación no solo como una crisis familiar, sino como la primera gran prueba de su reinado. «Investigaré esto de inmediato», prometió, su voz tensa con el peso de la decisión que debía tomar. Lo que sucedió a continuación ocurrió, como siempre, silenciosamente detrás de puertas cerradas. El rey Carlos convocó a Camila a sus aposentos. No tenemos una transcripción de esa conversación, pero fuentes dentro del palacio, leales a la memoria de la difunta reina,
la describen como la más tensa y gélida de su larga y complicada relación. Camila, según los susurros que se filtraron desde esa habitación cerrada, defendió sus acciones como la prerrogativa de la reina, una necesidad para establecer su autoridad y proteger los intereses de la institución. No era afecto lo que buscaba, era legitimidad. Pero Carlos, forzado a elegir por la intervención directa de su hijo y heredero, y con la sombra de la princesa Ana y su inflexible sentido del deber cerniéndose sobre él, pronunció la orden. No fue una petición, fue un decreto real verbal. Las tiaras, las tres, debían ser devueltas a la bóveda real antes del mediodía, inmediatamente. Sin discusión. Era un acto de preservación. Uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora, pero que la audacia de Camila había forzado. Horas más tarde, un discreto memorándum llegó al escritorio del secretario privado de la princesa de Gales. Era de Alistair Finch. Confirmaba personalmente que las tres tiaras, incluida la del nudo del amante de Cambridge, estaban de vuelta en la bóveda, seguras bajo la custodia de su legítima portadora. No fue una purga legal, fue una simbólica, y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. La línea se había trazado. El orden, precariamente, había sido restaurado, la reina había sido recordada de que, aunque llevara la corona, no estaba por encima de la historia que ésta representaba. Pocos días después, en un suntuoso banquete de estado celebrado en el gran salón de baile del Palacio de Buckingham, el mundo vio la conclusión silenciosa de la Guerra de las Tiaras. Catalina, princesa de Gales, apareció radiante, vestida con un atuendo que destilaba una elegancia regia y serena, y sobre su cabeza, brillando con una luz casi desafiante bajo los miles de cristales de los candelabros, descansaba la tiara del Círculo Oriental. No era un adorno, era un trofeo, un símbolo visible de una victoria ganada en las sombras, una declaración de poder que no necesitaba ser vocalizada. Cada diamante reflejaba no solo la luz, sino también la fuerza de una mujer que se había negado a ser borrada, una reina en espera que había demostrado su temple. Su elección de llevar esa tiara en particular, el por casus belli por de toda la disputa, fue una clase magistral de poder real, una jugada ejecutada con la precisión de un gran maestro de ajedrez. No necesitaba pronunciar una palabra de condena pública. La joya hablaba por ella. Hablaba de límites infranqueables, de respeto innegociable y de la inviolabilidad del legado que ahora custodiaba. El mensaje esa noche, para aquellos que sabían leer el lenguaje de la corte, fue claro e inconfundible. La monarquía había sido protegida, sí, pero su paz había sido rota y en el silencio que siguió a la tormenta, una verdad persistió, tan dura y brillante como los diamantes que la proclamaban. No todas las heridas están destinadas a sanar. Se pueden enterrar escándalos, se pueden silenciar historias, pero cuando la verdad está escrita en el legado y defendida con una voluntad de hierro, no permanece enterrada, se levanta, y en esta batalla silenciosa por el alma de la monarquía, Catalina no solo había protegido su posición, la había cimentado. Demostró que la confianza debe ganarse, no simplemente heredarse, porque la historia, al final, no recuerda quién llevaba la corona por derecho de matrimonio. Recuerda quién se la ganó por derecho de carácter, y esa noche, la corona de la reina del pueblo tenía una nueva heredera.